Hola, nuevamente estoy con vosotros para compartir otro secreto de la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice. Mirad, había un lugar maravilloso denominado el Jardín del Edén, donde había un montón de frutas, un montón para poder comer y alimentarse, y había un lugar prohibido. Ese sitio era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios no quería que probaran ese árbol. Dios estaba protegiendo al ser humano. Pero había alguien interesado en que el ser humano cometiera el gran error de desobedecer a Dios. Y este ser, bicho peligroso y malo, estaba en contra del ser humano, porque el ser humano estaba ocupando un lugar precioso para Dios. El ser humano había sido creado a imagen y semejanza de Dios, y este ser había sido expulsado del cielo por querer parecerse a Dios, por querer usurpar el trono de Dios. Fue lanzado fuera del cielo y ahora viene a hacerle la guerra al ser humano. Vamos a ver. El ser humano hizo caso a ese bicho peligroso y convenció a Adán y a Eva para que comieran de ese árbol que Dios había dicho que no lo comieran. Adán y Eva descubrieron que finalmente ese bicho les había engañado, pero ya era tarde, porque no habían hecho caso a Dios, sino que habían hecho caso a esa serpiente. Y no era una serpiente cualquiera, era Satanás disfrazado de serpiente. Ahora el ser humano tenía que salir del jardín del Edén. Ahora el ser humano estaba infectado por el pecado. Y esa infección del pecado iba a pasar a toda la humanidad. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Cuando Adán y Eva pecaron y ellos descubrieron que estaban desnudos, cuando ellos descubrieron que se habían separado de Dios, sufrieron un dolor terrible. Y Dios hizo delante de ellos un sacrificio tremendo. Había un cordero que tuvo que sacrificar. Y ellos, Adán y Eva, vieron la sangre de ese cordero. Y con esas pieles del cordero, Dios vistió a Adán y a Eva y les expulsó del jardín. Dios siempre quiso que volvieran a ellos, pero tenía que pasar mucho tiempo hasta que llegara el momento en que todo estaba preparado para poder acercarles a Dios. Ese cordero que fue sacrificado, seguramente para Adán y Eva fue una experiencia horrorosa ver cómo la sangre era derramada por su culpa, porque claro, a partir de ese momento ellos estaban desnudos y tenían que ser vestidos, y Dios les vistió con esa ropa de cordero. Mirad, cuando nosotros desobedecemos, tenemos la oportunidad de reconocer delante de Dios que hemos pecado. A ver si vamos a hacer como Adán y Eva. Adán le echó la culpa a Dios. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? Adán dijo, es que la mujer que tú me diste me dio del fruto prohibido y yo comí. Y Eva, lo mismo. Eva dijo, Eva, ¿dónde estás? Bueno. ¿Quieres? Ya sé dónde está. Eva lo mismo. Cuando Dios le pregunta a Eva, ¿qué has hecho? Ella le dice, es que la serpiente me engañó y yo comí. Así no, así no. Nosotros tenemos que ir sinceramente a Dios y decirle, Señor, esto es lo que he hecho. Perdóname y ayúdame porque yo quiero estar contigo. Y Dios, con su paciencia y con su amor perfecto, nos va a cubrir
con esa vestidura preciosa y nos va a traer hacia Él para que podamos ser de su familia. No perdamos la oportunidad de pedirle perdón a Dios, que es un regalo tremendo que Dios nos ha hecho. Y gracias a que el Cordero fue sacrificado, nosotros podemos ser vestidos y estar en la presencia de Dios. Es una rica bendición, ¿verdad? Está en este libro precioso que se llama la Biblia. Dios te bendiga.